Ok. Entonces les decía que ya ustedes saben si quieren tomar notas o como sea, como quiera, la clase se está grabando. Bueno, les voy a compartir el archivo. Las cámaras, por favor. Híjole, somos poquitos. Bueno, pues ya. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Creo que se apagan las cámaras cuando empiezan como la grabación, porque la tenía prendida y automáticamente Ah, se apagó. ya, ok, está bien. Entonces, perdonados todos. Les voy a compartir el archivo para iniciar con la clase. Otra cosa que les quería comentar, al estar revisando sus tareas, me estoy encontrando con gente que puso acentos en los nombres de los archivos, acentos o ñes o cosas de ese tipo. Ya creo que ya les había dicho. Entonces no puedo abrir los archivos, no los puedo abrir. Por ello, voy a tener que abrir la plataforma para que le borren o cambien el nombre del archivo y no utilicen ningún acento, ni en mi clase, ni en la clase de cualquier maestro, solo en el nombre del archivo, para que nosotros lo podamos abrir y podamos calificarlos de manera correcta, ¿ok? Muy bien, continuamos. Quiero que se vea esto más grande. Ok, ahí está. Primera pregunta. Es un conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva según la definición del autor. Concepto de derecho, derecho subjetivo, derecho objetivo o norma. ¿Cuál sería la respuesta? Ustedes digan. Concepto de derecho. Muy bien, correcto. Conjunto de normas que contienen diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que le integran. Derecho natural, derecho subjetivo, derecho objetivo o derecho moral. Conjunto de normas que contienen diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. Eso lo veíamos la primera clase donde había dos cuadritos, decía derecho qué y derecho qué. La ley ¿Es cuando... el derecho subjetivo? no, por ahí. ¿Derecho objetivo? Derecho objetivo, muy bien. Objetivo. Es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias del derecho. La consecuencia jurídica, la secuela jurídica, las leyes naturales o el supuesto jurídico. La D, el supuesto jurídico. La D, perfecto, la D. Supuesto jurídico. Perdón ahí con mi tos. Significa que las normas son creadas por una instancia o un sujeto distinto del destinatario de la norma y que ésta además les es impuesta aún en contra de su voluntad. Heteronomía, norma jurídica, norma autónoma o norma unilateral.
Heteronomía. Correcto. Este tipo de reglas presentan las características de heteronomía, pues es la sociedad la que crea las normas de la moda, de la etiqueta y de la cortesía. Reglas formales, reglas de convencionalismo sociales, reglas morales o reglas naturales. En esta puede ser la B, convencionalismos sociales. Correcto, es la B. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente, que cree, sino por una instancia distinta y los procesos pueden ser variados según la evolución. Formalismos sociales, moral, religión o normas jurídicas. Lean bien la pregunta. Este tipo de norma parte de la base de que sus normas no son creadas por el propio creyente, que cree sino por una instancia distinta y los procesos pueden ser variados según la evolución. Formalismos sociales, moral, religión, normas jurídicas. Religión. Correcto, muy bien. Religión. Correcto, correcto. Ok, perdón. Se define como el derecho del Estado, el cual es el conjunto de reglas que organiza su actividad y que rigen las atribuciones, facultades y relaciones de los órganos del Estado, es decir, la actividad de los gobernantes y las relaciones de estos con los particulares. Derecho público, derecho privado, derecho internacional u ordenamiento jurídico. Derecho público. ¿Correcto? Muy bien. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero, derecho civil, derecho fiscal, derecho romano, derecho mercantil. Derecho civil. Correcto, muy Civil. bien. Muy bien, correcto. El objeto de este derecho es la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias de tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos. Derecho mercantil, derecho civil familiar o derecho de familia, derecho administrativo o derechos humanos. Derecho civil. Civil, Familia. familia. Muy bien, correcto. Perdón. Es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes, comerciantes y particulares o particulares exclusivamente. Derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo o derecho del comercio. Regula todas las actividades de comercio entre particulares. En Derecho. esta puede ser mercantil. Es correcto, derecho mercantil. A ver, ¿alguien que me ayude a leer? ¿Alguien que me ayude a leer? No se amontonen. Yo le puedo ayudar, licenciado. Gracias. Dice, tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patronos por virtud del contrato del trabajo, ya sea individual, colectivo o contrato ley, perdón. Asimismo, se ocupa de dar las bases para la constitución de las personas morales, sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera, que reconoce este sistema normativo.
A, derecho del trabajo, B, derecho procesal civil, C, derecho individual del trabajo y D, derecho colectivo del trabajo. Gracias. Derecho del trabajo. Correcto, muy bien. Ahí, por favor, la que sigue. La pregunta que sigue. Usted misma, compañera, por favor. Sí, dice, la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad son atributos constantes y necesarios en toda persona. A, persona moral, B, persona física, C, capacidad de ejercicio y D, capacidad de goce. Bueno, en esta Persona dando física. respuesta sería persona física. Correcto, muy bien. Persona física. La que sigue, por favor. Sí, dice capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad son atributos constantes y necesarios en toda persona. Persona A, moral. persona moral, B, persona física, capacidad de ejercicio o capacidad de goce. ¿Cuál será la respuesta? Por ahí la escuché hace ratito con usted. ¿Alguien la dijo? Persona moral. Correcto, muy bien. La que sigue, compañera, por favor. Sí, claro. Dice, son consideradas las dos fuentes principales del derecho familiar. A, el parentesco y el matrimonio. B, el derecho objetivo. C, derecho e indirecto. Directo, perdón, e indirecto, matrimonio y divorcio. Respuesta. Consideradas las dos fuentes principales del derecho familiar. Estoy en duda entre si es la A o la D. Parentesco y matrimonio o matrimonio y divorcio. No, Me voy más parentesco por la A. por la A, es correcto. Parentesco y matrimonio. La última, compañera, por favor. Sí, dice, es la rama del derecho público que determina cuáles son los hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas y las medidas preventivas para defender a la sociedad contra la criminalidad. A, actos jurídicos, B, derecho procesal, C, derecho penal y D, acciones preventivas. ¿Cuál vendría siendo? Es la rama del derecho público que determina cuáles son los hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas y las medidas preventivas para defender a la sociedad contra la criminalidad. Actos judiciales, derecho procesal penal, derecho penal o acciones preventivas. ¿Es procesal penal No, o Derecho penal. penal? derecho penal, así nomás, derecho penal. ¿Algún compañero o compañera que nos quiera ayudar con la lectura? ¿Nadie? ¿Cuáles son las tres formas principales del parentesco? ¿Respuestas? A, Menciónalas. por consanguinidad, afinidad y adopción. B, matrimonio. C, divorcio. Y D, consortes. Es la Muy A. bien, correcto. La, la que sigue, compañero, por favor. Francisco Geni, en su obra Métodos de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo, la señala como fuentes formales del derecho. A, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. B, las normas morales y religiosas. C, las formas de convencionalismo sociales. D, la ley y la costumbre.
¿Es la A? Correcto, la A. Compañero, por favor. Se describe como una regla jurídica general con carácter obligatorio, elaborado regularmente por una autoridad socialmente instituida y competente para desarrollar la función legislativa y comprende los decretos y reglamentos. A. La doctrina. B. La ley. C. La norma jurídica. D. La costumbre. ¿Cuál vendría siendo la respuesta? ¿Norma jurídica? No. Comprende los decretos y reglamentos. La B. La ley, muy bien. Inciso B. Compañero, ¿te molesto? El artículo 5 del Código Civil del Estado de Nuevo León establece: a ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A. Principio de irretroactividad de la ley. B. Principio de la ley orgánica del Estado. C. Principio de irretroactividad de la costumbre. D. Principio de irretroactividad de la doctrina. ¿Cuál será la respuesta? La A. Muy bien, correcto. La última, compañero, por favor. Se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada. A. Conflicto de aplicación de leyes en el espacio. B. Derecho internacional privado. C. Conflictos de leyes en el espacio. D. Doctrina de Pilot. ¿Cuál será la respuesta? La C. Mm, No. sí, pero le falta completarse. ¿Sería la A? ¿Conflicto ¿Conflicto de de qué? aplicación de leyes? Correcto, muy bien, esa es. Muy bien. Gracias, compañero. Déjame seguir y gracias, compañera, también. Se refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla, incluyen penas privativas de la libertad, como la pena de prisión o la prisión domiciliaria, de todo de tipo administrativas, por mencionar algunas. Sanción, multa, infracción o remuneración. La A. Muy bien, sanción, correcto. Es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos, por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico. Oscuro y dudoso, observador y silogismo jurídico, creación jurídica y reglamento legal, o el deber jurídico. Es una obligación implantada por una norma jurídica. ¿El deber jurídico? El deber jurídico. El deber ¿Deber jurídico. jurídico? Muy bien, eso es. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Los conceptos jurídicos iniciales, los conceptos jurídicos fundamentales, los conceptos jurídicos históricos o los conceptos jurídicos contingentes. ¿Jurídicos iniciales? No. Los Alguna conceptos clase de jurídicos eso. fundamentales. Correcto, eso es. Muy bien. En la, perdón, en la enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales, es el primer concepto el cual lo definiremos como la hipótesis normativa
de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias del derecho. Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, consecuencias del derecho o la cópula de deber ser. El supuesto jurídico. Muy bien. Supuestos jurídicos, correcto. Son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos del derecho. Supuestos jurídicos, la cópula de deber ser, consecuencias del derecho o relaciones jurídicas. Relaciones jurídicas. Correcto, muy bien. Perdón. Estoy equivocado. Perdóname. Es otra No, ya respuesta. vi que no. Ya vi que no es. ¿Podría ser ahí en Consecuencias. supuestos jurídicos? No. Mm, Cuando se realizan uno o varios supuestos del derecho, ya se dio la, la infracción o la mala acción o el delito, ¿qué pasa? Son las consecuencias del derecho. Consecuencias del derecho, exactamente. Perdón. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia del derecho. Relaciones jurídicas, supuestos jurídicos, la cópula de deber ser o las consecuencias del derecho. La cópula debe ser. Correctísimo, muy bien, gracias. Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas del derecho. Relaciones jurídicas, la cópula del deber ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas, sujetos del derecho o personas jurídicas. ¿Quiénes son los entes? El de sujetos del derecho o personas jurídicas. Correcto, muy bien. Nosotros somos los entes. Es un elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma a fin de que se manifieste como facultades, deberes o sanciones, relaciones jurídicas, sujetos del derecho o personas jurídicas, la cópula de deber ser, objetos del derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. Es un Objetos del elemento, derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas. no, es un elemento ideal que resulta de la combinación de diversos conceptos jurídicos fundamentales. Se relacionan. La A, solamente relaciones jurídicas. Correcto, muy bien. Qué bueno que no les tuve que ayudar nada. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Acto jurídico, estado jurídico, consecuencias jurídicas o hecho jurídico. Hay la intención de crear consecuencias de derecho. Hecho jurídico. No, Sería más bien como un acto jurídico. correcto, muy bien. Acto jurídico. Es la existencia imperfecta del acto jurídico, de un acto existente por faltar un elemento esencial. Error, validez, nulidad o la inexistencia jurídica. ¿Qué pasa cuando faltan algunos de los elementos para que le den validez al acto jurídico? Se vuelve nulo. Es correcto, muy bien. Nulidad.
Es la existencia perfecta del acto, por reunir entre sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. Error, dolo, validez o la inexistencia jurídica. La inexistencia jurídica. No, es la existencia perfecta del acto, por reunir entre sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o externo. ¿Qué En error? este caso sería algo contrario a lo que vimos en la pregunta pasada, sería la validez. Correcto, muy Entonces, bien. Porque reúne todos los elementos. Es una creencia contraria a la realidad. Es la manifestación de la voluntad que vicia a esta o al consentimiento por cuanto que el sujeto se obliga teniendo una creencia falsa o bien pretender crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Validez, dolo, error o la inexistencia jurídica. es dolo. Dolo. Perdón, es que me salí tantito. Es no, es una creencia contraria a la realidad. Es la manifestación de la voluntad que vicia a esta o al consentimiento por cuanto que el sujeto se obliga teniendo una creencia falsa o bien pretender crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Validez, dolo, error o la inexistencia jurídica. La inexistencia jurídica. No. Error. Hay un error. Yo tengo una creencia falsa, pero estoy en un error, pero no me doy cuenta. Sí, porque yo creo en algo, pero que no es así. ¿De acuerdo? Es error. Es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. Por el momento puede bastar la anterior definición. Los hechos constitutivos del dolo serán estudiados con más amplitud y esta vicia la voluntad, solo en tanto que introduzca al error. Dolo, validez, error y la inexistencia jurídica. Hay un engaño, hay una intención de engañar. Dolo. Dolo, muy bien. Dolo. Correcto, muy bien, dolo. Precepto jurídico máximo que fija las reglas que determinan el proceso de elaboración de algunas normas, como las son las leyes y reglamentos, la Constitución, la publicidad, los mandatos o los escritos. Precepto jurídico máximo que fija las reglas que determinan el proceso de elaboración de algunas normas. ¿Cuál es nuestra máxima ley? La Constitución. Correcto, muy bien. Precepto jurídico máximo. Es el proceso que establece la relación entre la causa y el efecto y una secuencia de fenómenos cuyo origen solo puede determinarse en forma hipotética, que se realiza hasta el infinito sin poder determinar el efecto final. Proceso de causalidad, proceso legislativo, proceso implícito, etapas procesales. Entre la causa y el efecto. A. Proceso de causalidad. Correcto, muy bien.
Es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho debe de tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. ¿Cómo se le llama? Capacidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio o patrimonio. Capacidad de goce. No, así nomás. Es el atributo más importante de las personas. Ya lo traemos. Ahí lo Es la traemos. capacidad. Capacidad, exactamente. Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones, que si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio, patrimonio o capacidad. Capacidad de ejercicio. No, otra. De goce. Capacidad de goce, capacidad de goce. Supone la personalidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales. Patrimonio, capacidad, capacidad de goce o capacidad de ejercicio. La D, capacidad de ejercicio. Correcto, ya estoy haciendo valer mis derechos ante los tribunales, con abogados, con instituciones, etcétera, ¿sí? Consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el Estado o la nación, patrimonio, capacidad de ejercicio, nacionalidad o estado civil. Estado civil. Civil. Correcto, muy bien, correcto. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Residencia, estado, nación o domicilio. Domicilio. Correcto, muy bien. Son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en libros que señala la ley, dando fe de estos el oficial del registro civil competente. Actas del derecho civil mexicano, actas certificadas, actas notariadas o actas del registro civil. Actas del registro civil. Correcto, muy bien. Proceso por medio del cual se atestigua la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. Promulgación de la ley, de una ley, publicación de actas certificadas, actas notariadas o actas del derecho civil mexicano. A. Promulgación de una ley. Correcto, muy bien. Menciona algunas de las restricciones para la capacidad de ejercicio: la minoría de edad, el estado de interdicción, la muerte y la religión, la vejez y la condena a prisión, la religión y sus creencias. Sería la A, la minoría de edad. El estado Correcto. de intelección. Correcto. La titularidad de las oficialías de registro civil estará a cargo de servidores públicos, denominados así a estas personas, quienes tendrán fe pública en el desempeño de las labores propias de su cargo: oficiales de registro de la propiedad, oficiales del registro civil, oficiales de registro del control vehicular o de la notaría pública. Oficiales del registro civil. Correcto, muy bien. Es la intención de ordenar, perdón, es la intención de orden público por medio de la cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a los actos y hechos del estado civil de las personas. Su organización y funcionamiento se regirán por lo dispuesto en la Ley para el Estado de Nuevo León. Registro civil. Correcto.
Registro civil. Es todo titular de derechos y obligaciones y sujetos de deberes jurídicos. Persona, sujeto, ente o individuo. Sujeto. No. Persona. Ente. Persona. Persona. Permítanme un segundo, un minuto, por favor. Perdón. Ya, aquí estamos. La que sigue. Fuente de derecho conformada por conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. Jurisprudencia, costumbre, doctrina o jurídicas. Jurídicas. No, La jurisprudencia. correcto, jurisprudencia. A ver, permítame. Esta se extenderá con asistencia de 2 testigos designados por los interesados a quienes se les deberá hacer del conocimiento del contenido y alcance jurídico de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, contenidos en el Código Penal para el Estado. Además, se le protestará a fin de que se conduzcan con verdad y se les apercibirá de las sanciones aplicables. Acta de nacimiento, acta de divorcio, escritura pública de la propiedad o factura de propiedad. En esta puede ser la A, acta de nacimiento. Correcto, muy bien, acta de nacimiento. Estos elementos, como la manifestación de la voluntad, que puede ser expresa o tácita, un objeto física y jurídicamente posible, el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto jurídico son elementos esenciales de validez, características de los actos, formas de los hechos o lineamientos. Puede ser la A, elementos esenciales de validez. Correcto, muy bien. Estamos hablando de estos elementos, a veces en la pregunta está la respuesta, estos elementos como la manifestación de la voluntad, y estamos hablando aquí de elementos. Muy bien. Este es un atributo jurídico privativo de las personas físicas. El domicilio, el nacimiento, el estado civil o la nacionalidad. La nacionalidad. No. Privativo de las personas físicas. Profe, yo tengo aquí una duda. ¿Privativo significa? Privativo significa que solamente
¿Es para cierto sector de la población o para cierta persona? ¿Está solamente destinado para esa situación? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Quiénes son las personas físicas? ¿Ustedes o las empresas? Nosotros, en este caso entonces podría ser el domicilio. No, las empresas también tienen domicilio. Ay, Estado civil. Estado civil, correcto. Es el estado civil. Leyes que enumeran principios científicos que registran uniformidades de fenómenos, cuya finalidad es la forma de principios generales para poder explicar la secuencia de estos. Leyes naturales, leyes intrínsecas, leyes de amparo o derecho al matrimonio. A, leyes naturales. Correcto, muy bien. Este atributo como universalidad jurídica comprende todos los bienes y obligaciones de la persona valorizables en dinero, patrimonio, nacionalidad, la herencia o los bienes. Patrimonio. Correcto, muy bien. Este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia, la capacidad jurídica, el patrimonio, el estado civil o la nacionalidad. Es un atributo. La capacidad jurídica. No, Ahora sí es la nacionalidad, profe. no. Estado civil. El estado civil. Este tipo de atributo de las personas se regirá por las leyes de la materia. El estado civil. Si está casado, si está divorciado, si es mexicano, si es extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Características de la norma considerando como un sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible. Moral, convencionalismos sociales, religión o derecho. Derecho. No. Característica de la norma considerado como un sistema normativo autónomo, yo lo creo. Unilateral, yo lo creo, nada más yo. Interno e incorrigible, no tiene castigo. Moral. Moral, correcto. Característica de la norma considerado como un sistema normativo heterónomo para todos, bilateral, el creador y para todos los demás, externo y coercible. Moral, convencionalismo social, religión o derecho. La moral es coercible. Acuérdense que coercible es castigo. Coercible significa que tiene aparejado un castigo. Moral tiene castigo. Convencionalismo social tiene castigo. Religión tiene castigo. Derecho tiene castigo. Derecho. En eso Derecho. sí es la La D, exactamente, derecho. Característica de la norma, considerado como un sistema normativo, heterónomo, unilateral, imperfecto, externo e incoercible. Moral, convencionalismos sociales, religión o derecho. Convencionalismos sociales. Correcto, compañero, muy bien. Característica de la norma, considerado como un sistema normativo heterónomo, unilateral, interno e incoercible. Moral, convencionalismo social, religión o derecho. religión. Correcto, muy bien.
Se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. Derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho o código civil. La vimos esta pregunta, pero redactada de diferente manera. Derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho o código civil. ¿Puede ser derecho subjetivo? Subjetivo, correcto. Ese es. Se forma de dos elementos. Uno material, que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo, que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. La costumbre, la jurisprudencia, ley o doctrina. Consiste en la repetición de un proceder, de un comportamiento, que se hace radicar en la convicción de la obligatoriedad. ¿Puede ser la costumbre? Correcto. No puede ser, es la costumbre. Gracias, compañera. Se realizó desde el siglo pasado como costumbre eclesiástica, es decir, las iglesias registraban nacimientos, muertes y casamientos. Estas actividades dieron como origen a lo que hoy conocemos como registro civil, pago de rayas, creación de leyes, creación de doctrina. Registro civil. Correcto, muy bien. Jurista romano que también habló y aportó sobre esta fuente de derecho de la costumbre, definiéndola como la costumbre es el consentimiento tácito del pueblo, inveterado por un largo plazo. Ulpiano, Gallo, Jenny o Ripet. Yo. ¿Perdón? Gallo. No, ¿Sería la C, Jenny? no. Ya les quedan dos. Ripet. Ulpiano, inciso A. ¿A qué me refiero cuando hablo sobre un acontecimiento natural o que por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho? Hecho jurídico, acto de omisión o acto consentido. No tengo la intención de crear consecuencias de derecho, pero se crean en automático. ¿Sería la A? La A, hecho jurídico, correcto. ¿Cuál es la forma más común por medio de la cual se formalizan los actos jurídicos? Contratos, estrechar la mano, tácitamente o actas de nacimiento. Contratos. Correcto, muy bien. Es el nexo ¿Puede que repetir esa pregunta, por favor? claro, con mucho gusto. ¿Cuál es la forma más común por medio de la cual se formalizan los actos jurídicos? Contratos. Oh. Gracias. De nada. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición y la consecuencia de derecho. Cópula, deber ser, los sujetos del derecho, persona jurídica o persona moral. Cópula Acuérdense de que... deber ser. Correcto, muy bien, muy bien. Según Kelsen, menciona el concepto jurídico fundamental que detona consecuencias de derecho, hechos ilícitos o antijurídicos, la omisión de la norma no coercible, los elementos del derecho o el acto jurídico. ¿Qué
La A. La A, exactamente. Hechos ilícitos o antijurídicos. Estos acciones ilícitas o antijurídicas detonan las consecuencias del derecho. Y con eso concluimos. Maestro, ¿puede revisar por favor la pregunta 7 y 8? Creo que me quedó duda. A ver, Porque claro. tenían, no, 8 y 9, porque creo que la respuesta era la misma, pero el enunciado era diferente. Sí, está redactada de diferente manera. La 8 es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero, derecho civil. Ujú. ¿Y cuál otra? La 9 creo que también, según yo, El objeto de este derecho es la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del parentesco o del matrimonio, así como las consecuencias de tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos. Derecho mercantil, derecho civil familiar o derecho de familia, derecho administrativo o derechos humanos. O sea, Pero es ahí era civil familiar o derecho de familia. no, derecho civil familiar o derecho de familia es lo mismo. Es otra forma de llamar al derecho civil familiar. ok. Y esa sería la... La respuesta, así es, de la pregunta 9. Y por ejemplo, en la respuesta, en la pregunta anterior, si hubiera esa respuesta de derecho civil familiar, ¿también sería opción? Pudiera funcionar. Es la rama del derecho privado que tiene unos regular los atributos de las personas físicas y morales. Pudiera funcionar. La diferencia aquí, le voy a decir cuál es que el derecho civil regula también cosas con los estados y con las empresas, con el estado y con la empresa, o sea, con el gobierno y con la empresa, ¿sí? Y en esta otra es solamente lo que sucede dentro de la familia. Todos los vínculos que se generan dentro de la familia se ven dentro de esta rama, derecho civil familiar, ¿sí? Y aquí solamente, perdón, y aquí solamente es derecho civil como tal, ¿sí? Aquí Va está, como que una va más acotada. exactamente. El derecho civil es más abierto y aquí está más acotada a derecho civil familiar. Gracias. De nada. Más bien que la respuesta de la 9 va como en un enfoque más directo hacia lo familiar, ¿no? Correcto, es correcto. Por eso dice aquí, vínculos que se establecen por virtud del parentesco. Parentesco, mi parentesco con mi hermano, con mi papá, con mis primos, con mis cuñados, o del matrimonio. Todo, acuérdense que hablábamos que cuando uno se casa, pues bien padre, haces la fiesta, etcétera, etcétera, y lo tienes hijos, y lo tienes primos, esto, el otro, pero se van creando vínculos jurídicos que no nos damos cuenta. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando muere un familiar y que empezamos con el tema de la herencia, cuando hay un divorcio, cuál es el parentesco que hay, etcétera, etcétera. Cuando hay ese tipo de problemas es cuando nos damos cuenta que todos estamos vinculados de manera jurídica y cada uno jurídicamente ocupa un lugar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues con eso concluimos. Espero que les vaya muy bien en su examen. La verdad es que está sencillo con esas preguntas, es un apoyo tremendo. Yo pensé en un momento dado que la universidad no me iba a dejar hacer este tipo de repasos porque está muy, pues la verdad está muy bien hecho, ¿no? Entonces, el que le vaya mal en el examen, pues es que, pues no sé qué pasó. Este, la sesión está grabada, la pueden repasar. Tenemos toda la semana desde el viernes, que podemos hacer el examen. Entonces nos queda tiempo, medítenlo bien, estudienle bien
y no deben de tener ningún problema. ¿De acuerdo? Yo sigo revisando y sigo revisando como loco. Y eventualmente les voy a avisar si voy a abrir la plataforma de nuevo para los que faltan por el tema del nombre de los archivos y que los tareas que no puedo abrir, etcétera. Los dejo porque tengo otra cosa que hacer ahorita. Me dio mucho gusto que estuvieran aquí y les deseo y les reitero mucha suerte en su examen. Esto ya está de bajadita. Pronto vamos a acabar, el tiempo vuela y a ratito vamos a estar con el examen final. Entonces, echarle ganas, ya estamos en la recta final. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Gracias, gracias, gracias. Licenciado, como última cosita, esto Sí. fue como, es que al principio se me fue un poquito el internet, se cortó. Esto es como algo de lo que va a venir, ¿no? Claro, por supuesto. Todo eso va a venir. Nada más que acuérdense, aquí vimos como 60 preguntas, y el examen tiene solamente 30. ¿Ok? Ok, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.